Esta es la grabación 900, Fundamentos de un Hogar Feliz. Adelante, pastor. Muchas gracias, muy buenos días para todos. En esta mañana les deseo la bendición del Señor. Qué gozo poder estudiar de nuevo la palabra de Dios, comenzar como la naturaleza, alabando a Dios y buscando su rostro. Vamos a comenzar con una palabra, ¿les parece, hermanos? Para una palabra de oración para comenzar. Vamos a orar. Nuestro amante Padre Celestial, Señor, te agradecemos por el don de la vida y te agradecemos por un día más de vida que nos has dado. Señor, gracias por la oportunidad de tener la libertad de estudiar tu palabra, de buscarte y de querer ser más como tú. Señor, permite que al continuar este estudio, esta serie, pueda ser de gran bendición para muchas familias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, en esta mañana quisiéramos continuar con el estudio que comenzamos el día de ayer. Quisiera comenzar a hacer un repaso. El día de ayer nosotros hablamos acerca del plan de Dios para las familias y nosotros leímos que el plan original de Dios era que viviéramos asociados en familia y que la educación se centraba era en la familia. Que el hogar no solamente era un lugar para vivir, sino que era un lugar para aprender, un lugar para enseñar, un lugar para trabajar y también un lugar para disfrutar. Estamos viendo un poco el ejemplo de Abraham y cómo era su hogar. Y miramos que Abraham tenía más de 1,000 personas en su casa y que él instruía a las cabezas de familia para que ellos realizaran sus ministerios en sus propios hogares. Hoy continuaremos con ese estudio y hablaremos del ministerio de la familia. ¿Por qué hablar de familia? Una cita que para mí es muy contundente se encuentra en el Ministerio de Curación, página 269. Y escuchen lo siguiente, mis hermanos, una cita muy profunda. Nos dice esta cita: la restauración y el levantamiento de la humanidad empiezan en el hogar. ¿Dónde nos dice esta cita, mis hermanos, que comienza la restauración y el levantamiento de la humanidad? Dice, mis hermanos, que comienza en el hogar. Es en el hogar donde comienza la restauración del hombre. Es en el hogar donde comienza la restauración de la iglesia. Es en el hogar donde comienza la restauración de la sociedad. Y el hogar es el corazón. El hogar es el núcleo de la iglesia y de la sociedad. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y ya que la familia es el corazón de la iglesia y de la sociedad, debemos guardarla sobre todas las cosas. Ahora hay otra cita en el libro de la educación, página 248. Nos dice que algunos de nosotros estamos involucrados en la obra de la educación y para algunos de nosotros esta cita puede ser aún mucho más importante, mucho más impelente, mis hermanos. Nos dice, la educación nunca logrará lo que podría y debería llevar a cabo hasta que se reconozca plenamente el trabajo de los padres y estos reciban una preparación que los capacite para desempeñar sus sagradas responsabilidades. Noten que esta cita nos dice que la educación verdadera solo logrará lo que puede llegar a lograr hasta que se reconozca primero el trabajo de los padres y estos mismos reciban una preparación. Hoy quizá el problema más grande no es los hijos, sino quizá el problema más grande es que algunos padres no recibieron la capacitación o la preparación para ser padres. Ahora, Dios es misericordioso y Dios puede restaurar los años que la polilla se comió, como nos dice Joel.
Dios puede ayudarnos a redimir el tiempo, pero aún estamos a tiempo. Quizá los que aún no han tenido, o aún los que ya los han tenido, aún estamos a tiempo. Y hoy vamos a hablar acerca de cómo aún la familia puede lograrse ese objetivo que Dios quiere. Entonces, volviendo al estudio de ayer, hablábamos del hogar de Abraham. Y vamos a continuar estudiando un poco más acerca de eso. Y voy a volver a citar lo que cité ayer del libro La Educación, página 169. Perdón, nos dice: formaban parte de su casa más de 1,000 personas, muchas de las cuales eran jefes de familia y no pocas recién convertidas al paganismo. Ahora les hago una pregunta: ¿era la casa de Abraham un centro evangelístico? Desde luego que sí, porque dice que en su casa había muchas personas recién convertidas al paganismo, del paganismo. Así que cada familia, cada escuela de hogar debe ser un agente evangelizador. Este es el punto que estudiaremos en esta lección. Entonces, primero vamos a ver que el hogar de Abraham era un hogar evangelístico. Si nosotros vamos a Génesis capítulo 12, versículo 5, esto es en ocasión cuando Abraham es llamado a salir de su tierra, a salir de su parentela, rumbo a Canaán. Abraham sale de Ur de los Caldeos, y Génesis 12:5 nos menciona algo muy importante acerca del ministerio de Abraham. Dice: tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido. Abraham, al partir para Canaán, tomó personas consigo mismo en su viaje. Ahora, su compañía crecía a medida que él iba para Canaán. Quiere decir que en su hogar, a medida que él estaba en su peregrinaje, Abraham hospedaba más personas en su hogar y su hogar iba creciendo. Ahora, Abraham utilizaba esto como un método evangelístico para preservar el conocimiento de Dios. Mire que no necesariamente estas personas eran creyentes en Dios, porque aún los de su propia familia, aún su propio padre nos dice que estaba sirviendo a los ídolos, Taé. Abraham tuvo que separarse de su familia, pero en su camino dice que tomaba personas consigo. Ahora, en un incidente cuando Lot es secuestrado, en Génesis 14, versículo 14, vamos a ver de dónde saca la hermana White la idea de que en la casa de Abraham había más de 1,000 personas. Sí, el espíritu de profecía no nos dice nada nuevo. Todo lo que nos dice el espíritu de profecía se encuentra en la palabra de Dios. Y nos dice acá en el versículo 14: oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. ¿Cuántas personas nos dice acá? ¿Cuántos criados habían nacido en el hogar de Abraham? Dice que 318, y esto sin contar a las madres y a los padres. Si contamos padre y madre, esto nos da alrededor de 1,000 personas. Mucha gente en el hogar de Abraham. Semejante casa, nos dice la hermana White, necesitaba que una mano firme manejara el timón. Los métodos débiles y vacilantes no servían. Así que un hogar tal necesitaba que hubiera autoridad y disciplina. Cuando Abraham le decía a toda la familia que el culto era a las 6, toda la casa le obedecía. Nosotros sabemos que él comandaba a sus familias y a sus hijos
detrás de sí. Abraham era un hombre firme en principios. Era un hombre que no vacilaba. Era un hombre que no era indulgente. Sin embargo, en la misma cita, en la página 169, nos dice que Abraham ejercía su autoridad con tal sabiduría y ternura que cautivaba los corazones. Y cada hogar, cada líder de casa, cada esposo, cada esposa debe aprender de Abraham, de ejercer autoridad con tal sabiduría y ternura que cautivaba los corazones. La mejor manera de ganarme el respeto de la esposa, la mejor manera de ganarme el respeto de los hijos, la hermana White nos dice, es permitirles ver las demostraciones de nuestro amor. Permitir ver las demostraciones de nuestro amor. Nuestra ternura. Y que esa ternura sea la que cautive los corazones. Oh, mis hermanos, hay gran bendición en un hogar evangelístico. Cada familia es llamada a ser un hogar evangelístico. Él no estaba satisfecho con mandar simplemente. Abraham ganaba el corazón de todos los que estaban relacionados con él. Hermoso ejemplo del hogar de Abraham. Así que número 1, el hogar de Abraham era un hogar evangelístico. Pero segundo, el hogar de Abraham también era un hogar hospitalario. Ahora, se nos ha dejado un capítulo entero, y para mí este capítulo es muy importante. El libro de Génesis es un libro que cubre más o menos los 2.500 años, primeros 2.500 años de la historia de esta tierra, resumidos en 50 capítulos. Y de todos los 50 capítulos, Dios ha tenido a bien reservarnos un capítulo entero para hablarnos de la hospitalidad de Abraham. Y vamos al capítulo 18 de Génesis. Aquí comienza diciéndonos que Abraham estaba sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Aquí le agradezco al Señor por este relato, porque nos dice que no solamente todo es trabajo, mis hermanos. Aunque Abraham tenía un hogar tan grande, con tanta gente, aunque estaba tan ocupado en el ministerio Abraham también tenía un momento para descansar. Vamos a seguir leyendo. Es en este momento cuando, versículo 2 dice, alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases a tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina, y amasa ya panes cocidos debajo del rescoldol. Y corrió Abraham a las vacas, y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos, y él estuvo con ellos debajo del árbol, y comieron. Interesante, vemos aquí una imagen de cómo eran los hogares patriarcales. Noten que aquí Abraham pudo haber pensado, cuando vieron estos 3 caminantes, que él tenía mucha gente en casa para atender y que ya estaba lo suficientemente ocupado, que sería mejor que fueran quizá a Holiday Inn o a Hampton. Pero ¿hizo eso Abraham?
los mandó a que durmieran a otra parte. Ahora, no me malentiendan. Hay momentos cuando debemos decir que es suficiente, pero siempre y cuando esté dentro de nuestras capacidades, nosotros debemos servir. Es lo mismo como si estuviéramos en un bote salvavidas. Un bote salvavidas puede albergar solo cierta cantidad de gente. Si más gente se sube al bote salvavidas, entonces se va a hundir y todos vamos a perecer. Así que mis hermanos, la hospitalidad tiene un límite y es de acuerdo a mis capacidades. Y no solamente a mis capacidades, sino de tal manera que al yo ser tan hospitalario, esto no interrumpa o esto no amenace más bien el círculo sagrado que debe existir en la familia. Saben, yo, la parte de la hospitalidad y la vida en familia y en comunidad es algo muy arraigado en mí, porque yo he estado en esta experiencia de coinonía ya por más de 7 años. Quizá otros han estado más años que yo. Y para mí el ministerio de la familia es algo muy importante en nuestra preparación. Nos lo inculcaban mucho y son valores que yo he adquirido. Yo no tengo problema en vivir con gente. Todo mi tiempo, desde que he comenzado en el ministerio, he tenido que vivir con gente. Y de hecho, eso ha sido parte de mí. Una de las cosas que yo le dije a mi esposa cuando aún estábamos en cortejo, le dije yo a ella que una de las condiciones, y esto yo se lo aprendí al pastor Restrepo, yo le dije, una de las condiciones que yo te pongo es que siempre quiero que tengamos gente en casa, que tú me dejes a mí traer las personas a la casa. Yo le dije y ella también compartió mi mismo espíritu y la misma convicción. Y es interesante que Dios respondió esta oración inmediatamente. Después de llegar de Estados Unidos hace pocas semanas, a nosotros acá en Fundación Las Delicias nos dieron una casa para nosotros. Fue un gesto muy lindo porque dijeron, bueno, no los vamos a ubicar con ninguna familia porque queremos seguir el principio bíblico que el esposo se dedique a su esposa al menos un año, como dice en la Biblia, solo a ella. Porque el primer año es un año muy importante, es un año cuando uno se conoce más y se afianzan esos lazos de amor. Y bueno, nosotros dijimos no tenemos ningún problema con vivir con alguien, pero si nos dan una casa solo para nosotros es una bendición. Claro, ahí mi mamá estaría viviendo, pero mi mamá es una mujer muy reservada, no se mete en nada de nuestro hogar. Y llegando, resulta que nos dieron la noticia, la casa tenía un cuarto desocupado. Y nos dieron la noticia que había alguien que se iba a alojar allí. Y nosotros, bueno, no nos dijeron cuando llegamos, dijeron que ya estaba allí. Y en el momento nosotros pensamos como, oh, mira, no nos avisaron. Pero a la vez yo en mi mente, yo lo dije, wow, qué bendición. Y es un paciente de la casa campestre que lo enviaron a vivir acá con nosotros. Y al principio, pues, mi esposa dijo, al menos nos hubieran consultado. Y yo dije, no, pero bueno, estoy de acuerdo, pero vamos a tomarlo en bendición. Y saben, mis hermanos, ha sido una gran bendición estar viviendo junto con el hermano. Ha sido una gran bendición poder tener a alguien en casa. Ahora, volviendo al punto que estaba tocando yo, en el hogar hay límites para las personas que uno hospeda. Pero vamos a seguir el ejemplo de Abraham en este relato que acabamos de leer. Versículos 4 y 6, vemos algo que era importante para Abraham.
o que era o le permitió a Abraham realizar el ministerio que él hizo. Ahora, cuando Abraham invita a estos 3 viajeros, a estos 3 ángeles, Abraham no dice, espera un momento a ver si mi esposa está de acuerdo. Pues espera un momento a ver si tenemos algo para ustedes. Abraham tenía alguien en quien podía apoyarse en su ministerio que tenía su mismo llamado. Sí, en el versículo 4 y 6 dice que traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostados debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham se fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Así que Abraham sabía que tenía alguien en quien apoyarse. Tenía a su esposa y también tenía a sus criados. Muy importante en cuanto a los ministerios del hogar. Nosotros debemos tener a alguien en quien apoyarnos. Yo he conocido hogares en donde el esposo o la esposa ha querido ser muy hospitalario, pero no tiene el apoyo del cónyuge. Entonces, a veces no se miden la capacidad de personas a quien podemos servir y atender, pero sin que tenga un apoyo en el hogar. Mis hermanos, si no se tiene un apoyo en el hogar, no debemos aventurarnos a tal ministerio. Debe haber un apoyo en el hogar. Ahora miren lo interesante. Ahora, algunos esposos nos debe gustar esa parte de que vamos a la esposa y le tengamos que decir, mira, te traje toda esta gente, vete a la cocina y ponte a cocinar. ¿Sí? Podría ser una actitud muy machista, pero miren lo que hizo Abraham, versículos 7 y 8. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Y tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol, y comieron. Abraham no solamente le daba órdenes a su esposa, pero también cooperaba con ella. No le dejaba toda la carga a ella para que atendiera a los invitados. Para que un hogar sea un hogar evangelístico, para que un hogar sea un hogar hospitalario, ambos, esposo y esposa, deben compartir las cargas. El esposo y la esposa. Muy bien. Continuando con el relato, aquí nos dice que Abraham entonces tenía ayudantes en la casa, y es por eso que él podía con confianza invitar a la gente en su casa. Ahora, después de ese incidente, el relato nos sigue diciendo que Abraham habló con Dios. Oh, mis hermanos, cuando servimos y cuando hospedamos a otros, cuando hagamos lo que Dios nos dice, podemos tener una experiencia de hablar con Dios. Ahora, el peligro que hay es el siguiente, mis hermanos. El peligro que hay es que al yo tener tantos invitados en la casa, o al yo tener continuamente huéspedes, eso amenace el círculo sagrado del hogar. Y eso es lo que todo esposo y lo que toda esposa debe cuidar y debe resguardar celosamente. Porque muchas veces el esposo o la esposa deben estar tan atendidos, tan ocupados atendiendo a los invitados, que ni les queda espacio a ambos para compartir. Con mi esposa nosotros hemos
nos hemos dado a la tarea de que al día al menos dediquemos un espacio solo los dos a compartir y a evaluar cómo fue el día. Cosas positivas, cosas que necesitamos mejorar, cosas negativas. Y mis hermanos, la buena comunicación en el hogar fortalece mucho las relaciones. En el Hogar Cristiano, página 156, nos dice: el círculo del hogar debe considerarse como un lugar sagrado, un símbolo del cielo, un espejo en el cual nos reflejemos. Podemos tener amigos y conocidos, pero no hemos de entrometernos en la vida del hogar. Importante este consejo, mis hermanos. Amigos y conocidos podemos tener, pero en los asuntos del hogar no han de entrometerse. Debe experimentarse un fuerte sentido de propiedad que cree una impresión de comodidad, confianza y reposo. En la serie pasada que yo había compartido por la red acerca de la familia, habíamos comparado la familia como el santuario. Y el santuario tenía varios apartamentos. Tenía un atrio externo, que era el mundo, los gentiles. El hogar tiene una responsabilidad hacia el mundo. Debe ser luz, debe amar. Esa luz que emana del hogar es el amor. Pero hay niveles de intimidad dependiendo de con quién nos relacionamos. De la misma manera en cómo nos relacionamos con la gente del mundo, no es la misma manera en cómo me voy a relacionar con la gente de la iglesia. En este caso sería el atrio, donde se permitía que entraran los israelitas. Pero no solamente estaba el atrio, sino que estaba el lugar santo, donde solo podía entrar el sacerdote. Ahora, aquí ya se está haciendo algo más íntimo. El lugar santo podríamos decir que es como los miembros de la familia, hijos, padres. Pero había un lugar aún más sagrado, y era el lugar santísimo. Y en ese lugar solo podía entrar una persona, y esa persona entraba en compañía, en la presencia de Dios. El lugar santísimo es la relación entre esposo y esposa, el círculo más íntimo y más sagrado del hogar. Y ese círculo se debe guardar con mucho celo. Interesante el vocabulario que usa la hermana White. Dice: el círculo del hogar debe considerarse como un lugar sagrado, un símbolo del cielo, un espejo en el cual nos reflejamos. Hay que guardar celosamente ese círculo. La misma relación que yo tengo hacia mis padres y a mis hijos no es lo mismo de cómo yo me relaciono con mi cónyuge. Muy importante. Y esto hoy, en las familias, en especial en las familias como nosotros, que somos llamados a servir, que somos llamados a vivir juntos, esa privacidad se está perdiendo. Y es muy importante preservar esa privacidad. Ahora, volviendo al punto, para ir terminando, vayamos aquí a Hebreos capítulo 13, versículo 12. Hermoso versículo, mis hermanos. Hebreos capítulo 13, versículo 2. Pablo se refiere aquí al incidente de Abraham y dice: no olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Ahora déjenme contarles una historia real, y esta historia fue contada por el hermano G.B. Starr, uno de los primeros misioneros en Australia en los tiempos de la hermana White. Esta historia fue contada al pastor W.D. Frazee, el fundador de Wildwood. Él y su esposa, el hermano Starr, trabajaron con la hermana White por 8 años.
En una conversación con el pastor Frasili habló de una experiencia bien interesante que sucedió en Battle Creek hacía muchos años. Dos jóvenes llegaron a la iglesia de Battle Creek y nadie los invitó a cenar. Nadie en esa iglesia tan grande los invitó. Finalmente, una familia pobre sintió compasión de ellos y los invitaron a su hogar. La hermana White le contó al hermano Starr que esos dos jóvenes eran ángeles que habían venido a Battle Creek. Y muchas de las personas en Battle Creek adineradas pasaron por alto a estos dos jóvenes y solo esta familia pobre los invitó. ¿Quién se llevó la bendición, mis hermanos? Los que hospedaron. Ahora, no piensen ahora que deben hospedar 100 personas, porque entre ellos debe haber un ángel. Al hospedar a alguien por amor a Jesús, hospedamos a los ángeles. Ministerio de Curación, página 271, y yo me he inspirado en este capítulo para este tema. El título de este capítulo es el Ministerio del Hogar, el Ministerio de la Familia. Ministerio de Curación, página 271. Oh, hermosa cita, mis hermanos. La misión del hogar se extiende más allá del círculo de sus miembros. El hogar cristiano ha de ser una lección objetiva que ponga de relieve la excelencia de los verdaderos principios de la vida. Semejante ejemplo será una fuerza para el bien en el mundo, mucho más poderosa que cualquier sermón que se pueda predicar. Es la influencia de un hogar verdadero. Yo recuerdo, a algunos quizás recordarán, una vez contaba yo en la red, que al principio yo no me quería casar. Al principio, de hecho, yo le decía al Señor que yo quería ser como Pablo. Y quería tener la libertad de predicar y salir. No quiere decir que a mí el casarme me impida tener esa libertad. De hecho, en lo más mínimo se me ha limitado mi esfera de influencia. Pero en aquel entonces eso era lo que yo pensaba, hasta que el Señor me mostró algo diferente y me muestra esta cita. Y me impresiona con el siguiente pensamiento. El Señor me dijo, ¿quieres predicar el mejor sermón que jamás se haya predicado? Y el Señor me dio la respuesta, hazlo a través de un hogar bien establecido, un hogar modelo. Y mis hermanos, apenas estoy comenzando en esta experiencia, pero he comenzado con esa determinación. Junto con mi esposa hemos orado y hemos dicho, queremos que nuestro hogar sea, por la gracia de Dios, el sermón más poderoso. Y cada familia debería hacer esto su meta, hacer que su hogar sea el sermón más poderoso. Sigue diciendo la cita. Al salir de semejante hogar paterno, los jóvenes enseñarán las lecciones que en él hayan aprendido. De este modo penetrarán en otros hogares principios más nobles de vida y una influencia regeneradora obrará en la sociedad. Por eso es que el levantamiento y la restauración de la humanidad empiezan en el hogar. Allí es donde empieza. Allí es donde se expande esa influencia regeneradora. Los jóvenes que salen de allí saldrán a ser una bendición a la sociedad. Hay otros muchos para quienes podemos hacer de nuestro hogar una bendición. Nuestras relaciones sociales no deberían ser dirigidas por los dictados de las costumbres del mundo, sino por el Espíritu de Cristo y por la enseñanza de su palabra. En todas sus fiestas los israelitas admitían al pobre, al extranjero y al levita, el cual era a la vez asistente del sacerdote en el santuario y maestro de religión y misionero. A todos se les consideraba como huéspedes del pueblo. ¿Cómo qué cosa, hermanos? Huéspedes del pueblo, para compartir la hospitalidad en todas las festividades sociales y religiosas
y ser atendidos con cariño en casos de enfermedad o penuria. A personas como estas debemos dar buena acogida en nuestras casas. ¿Cuánto podría hacer semejante acogida para alegrar y alentar al enfermero misionero o al maestro, a la madre cargada de cuidados y de duro trabajo, o las personas débiles y ancianas que viven tan a menudo sin familia, luchando con la pobreza y desaliento? Oh, mis hermanos, yo sé qué es eso, porque cuando yo estuve sin hogar por mucho tiempo en la labor misionera, yo tenía que depender de la hospitalidad de otros. Yo tengo la convicción, quizá no todos los hogares Dios los ha llamado a la misma trabajo, pero yo tengo la convicción personal a mí, como familia, que el Señor a mí me ha llamado al ministerio de la hospitalidad. Yo sería muy ingrato con Dios si yo no ejerzo este ministerio. De gracia recibiste, dad de gracia. Yo he recibido mucho amor y he recibido mucho cariño de los hermanos, a donde quiera que yo he ido, y me han hospedado. Y yo debo responder de la misma manera, hospedando. Y mis hermanos, recuerdo trabajando en Nueva York cuando vivía solo y a veces mi tiempo me quedaba para cocinar. A veces los hermanos me veían por ahí pasando y me invitaban a cenar. O a veces después de un estudio me invitaban a quedarme con ellos a almorzar. Oh, mis hermanos, esto para mí, después de uno estar cansado, teniendo hambre, y que a uno lo atiendan de esa manera en un hogar, esto tiene un poder transformador. Esto tiene un poder elevador. Eso aliviana las cargas. O que nosotros podamos alivianar las cargas de otros. Puede que usted no sea llamado al ministerio completo de la palabra. Me refiero al dedicar tiempo completo al ministerio. Pero sí pueden hacer algo por aquellos que están dedicados tiempo completo. Hospédenlos, sírvanlos, ámenlos. No sabe cuán bien le harán a estas personas. Dijo también, vamos a leer en Lucas 14, versículos 12 al 14. Miren las palabras de Jesús. Cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos ni a tus hermanos, ni a tus parientes ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Hoy yo quedé muy impresionado cuando visité un ministerio acá en la costa de Colombia, de vida sana, un ministerio de la OSI. Un hermano Juan se llama. Este hermano ha sido muy difícil para él porque no tiene muchos recursos. ¿Y sabe este hermano qué hace? Es impresionante, apenas están edificando y él aún vive en carpas. Tienen un pequeño auditorio, aún no tienen un hogar, y ese auditorio los sábados adoran a Dios y entre semana es su vivienda, viven en carpas. ¿Y sabe qué hace este hermano? De las pequeñas donaciones que le lleguen, las entradas que tienen, que son pocas, se va al pueblo cercano e invita todos los días a la gente de la calle y los invita al lugar y les dice comamos. Y él nos contaba testimonios que había días en que le había dicho a la gente que viniera sin él tener nada para ellos mismos y que siempre Dios de alguna manera les proveía y les multiplicaba. Y de esas personas hay personas que ya están asistiendo a las reuniones y estudiando la palabra de Dios. ¿Queremos tener un hogar feliz? Un hogar feliz es un hogar que tiene a Jesús como centro, pero es un hogar también que es un hogar misionero. Es un hogar que tiene un ministerio, y es el ministerio de servir a otros. Un hogar que solo se sirve a sí mismo no es un hogar feliz, pero un hogar que se dirige al servicio a otros es un hogar feliz. Termino con esta cita, mis hermanos, de ese mismo capítulo.
Dice, estos son huéspedes, hablando de los cojos, de los pobres, estos son huéspedes que no os costará mucho recibir. No necesitaréis ofreceros trato costoso. No se necesitan hacer banquetes costosos, mis hermanos, ni de mucha preparación. Necesitaréis más bien evitar la ostentación. El calor de la bienvenida, un asiento al lado de la chimenea y uno también a vuestra mesa. El privilegio de compartir la bendición del culto de familia serían para muchos como vislumbres del cielo. Nuestras simpatías deben rebosar más allá de nosotros mismos y del encierro de las paredes del hogar. Hay preciosas oportunidades para los que quieran hacer de su hogar una bendición para otros. La influencia social es una fuerza maravillosa. Si queremos, podemos valernos de ella para ayudar a los que nos rodean. Y termina esa cita diciendo, nuestros hogares deberían ser refugio para los jóvenes que sufren tentación. Muchos hay que se encuentran en la encrucijada de los caminos. Toda influencia e impresión determinan la elección del rumbo de su destino en esta vida y la venidera. El mal, con sus lugares de reunión brillantes y seductores, los invita. A todos los que acuden se les da la bienvenida. En torno nuestro hay jóvenes sin familia y otros cuyos hogares no tienen poder para protegerlos y elevarlos, y se ven arrastrados al mal. Se encaminan hacia la ruina en la sombra misma de nuestras puertas. Oh, mis hermanos, los hogares pueden ser una bendición para sus jóvenes. Para mí es un ejemplo la familia Restrepo. Continuamente tienen gente en su familia y han adoptado a muchos jóvenes. Y no todos quizá han pagado con el mismo agradecimiento, pero hay muchos que sí. Y debido a esa acogedora hospitalidad, esos jóvenes hoy están sirviendo a Dios. Oh, mis hermanos, esta experiencia es mejor que la de tener jóvenes en un dormitorio, separados de la influencia de un hogar. Allá en Heartland, donde estuve, los dormitorios, de vez en cuando iba al preceptor, pero el preceptor estaba aparte con su familia. Y había muchos jóvenes que ni siquiera tenían la idea de qué era un hogar. Y si nosotros vamos a impartir verdadera educación, debemos impartir la educación del hogar. Acá en la Fundación Las Delicias me gusta un poco más, porque aquí los preceptores viven y están allí cerca con los jóvenes, influyendo esa experiencia, esa influencia del hogar. Nuestra esfera de influencia, termina diciendo la hermana White, nuestras capacidades, oportunidades y adquisiciones podían parecer limitadas. Tú puedes que pienses, tengo mi casa muy pequeña, no tengo suficientes recursos. Claro, hay que considerar eso y Dios entiende eso. Pero aunque parezcan limitados, sin embargo, tenemos posibilidades maravillosas si aprovechamos fielmente las oportunidades que nos brindan nuestros hogares. Que el Señor nos bendiga y que podamos tener un hogar evangelístico y un hogar hospedador. Señor les bendiga, mis hermanos. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, bendice nuestros hogares, Señor. Y que nuestros hogares sean lo que tú siempre quisiste que fueran, una luz a la sociedad. Señor, permite que seamos una bendición a todos con quienes nos encontremos. Y restaura el amor en nuestro hogar. Y pedimos que seas tú solo supremo en él. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Esta fue la prédica 900.